nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Ponemos también en manos de María esta plática. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les decía, buenos días. Yo estoy aquí en Tijuana, Tijuana, México. Me conecto, aquí son poquito después de las 11. Soy el padre Javier Oseguera, legionario de Cristo, perteneciente al movimiento Regnum Christi. Desde aquí les ofrezco este mensaje sobre la Virgen de Guadalupe. Bueno, lo primero que les quiero comentar a esta comunidad mariana de Mater Fátima, quiero que lo que escuchen, y esto es la gracia, estamos hablando, es una plática, espero que sea interesante, algunas cosas quizá ya las saben, espero que alguna de las cosas que les comparta sean cosas que les sean novedosas, pero la mayoría de lo que voy a decir yo creo que ya lo saben. Pero aquí no se trata de aprender algo interesante, se trata de venir aquí a buscar una renovación y un aumento de nuestra fe en Dios a través de la Santísima Virgen María, que por lo tanto también es una fe en ella, en quién es ella, en quién ha querido Dios que ella sea para nosotros, porque al final es Dios nuestro Señor, el que tiene a través de su divina providencia un plan para todos y también lo tuvo para ella. Entonces hoy queremos conocerle más a ella bajo esta advocación tan especial de la Virgen de Guadalupe, ahora que se está acercando la fecha del 12 de diciembre, quizá para que puedan prepararse y vivir mejor esta fiesta, pero sobre todo para aumentar nuestra fe en Dios a través de la devoción a la Santísima Virgen. Entonces es un mensaje que queremos repasar, queremos conocer un poquito más de lo que fue este hecho histórico hace casi 500 años, pero también queremos ver qué valor tiene para nosotros en la actualidad. Hoy, aquí donde estamos, en nuestros países, aquí yo en México, muchos de ustedes en Alemania, pero ¿qué mensaje tiene para mí hoy? ¿Por qué? Porque sigue siendo un mensaje actual, validísimo, y en el mundo de hoy, pero sobre todo también en mi mundo, en su vida, en su familia, en sus necesidades. Bueno, pues eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, que hoy a cada uno de ustedes les mande una gracia especial según sus necesidades. Entonces, lo primero que queremos poner en contexto, ¿qué pasó el 12 de diciembre de 1531? Mucho de lo que les voy a contar, sobre todo al inicio, lo tomo de un documental que yo después se lo paso a la señora Jessica por si ella quiere compartirlo con ustedes. Lo pueden encontrar en YouTube. Es un documental que se llama así tal cual, 1531, la historia que continúa, o la historia que aún no termina, también a veces lo han titulado así. Es un documental que dura más de una hora y 15 minutos aproximadamente, sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, con mucho contenido histórico. Entonces yo les voy a compartir material que viene de ahí, perdón que este número telefónico no debería estar sonando, pero espero que lo tomen allá abajo donde estoy. Bueno, entonces, comenzamos. Estamos en el siglo XVI. Para quienes conocen un poquito de historia,
y sobre todo los que están en Alemania, curiosamente, casi el mismo año, 1530, un tal Martín Lutero, que les debe sonar, está presentando un documento que será prácticamente como lo que marca el antes y después de la Reforma Protestante, el famoso documento de Augsburgo. Y en 1531, curiosamente el mismo año de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Lutero ya está formalizando con su apología de ese documento lo que es la ruptura. En ese momento no se percibía la magnitud, pero de lo que será un cisma doloroso en la iglesia, en la vida de los que seguimos a Jesucristo hasta el día de hoy, ¿no? Y todo lo que vino detrás con otras denominaciones protestantes. Entonces, aquí estamos en un siglo XVI que es más que una época de cambios, es un cambio de época, es una encrucijada de la historia, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Por eso, aunque estamos a punto de cumplir 500 años de esta aparición, lo que se vivió en aquel entonces y lo que Dios hace en esas circunstancias para responder a esas necesidades y cómo lo hace a través de la Virgen es validísimo. Vamos, y yo creo que no ha habido una época que sea un cambio de época que sea parecido más a la del siglo XVI como la que estamos viviendo justo en este momento. Por eso creo que es providencial que renovemos el conocimiento de estos mensajes, de estas intervenciones de Dios. Entonces el siglo XVI, pero no solo, ustedes saben, el siglo XVI también fue una revolución literalmente copernicana en el mundo de la ciencia, el mundo de la filosofía, años más tarde, con René Descartes, ¿verdad? O sea, todos los campos del conocimiento, en el de la filosofía, en el de la ciencia, se están dando cambios importantes, y en el de la religión también. Entonces, eso crea nuevas estructuras, eso crea inestabilidad, crea confusión, y en medio de eso la gente pierde un poquito sus seguridades, pierde la esperanza. Entonces, por eso encuentran las relaciones que hay entre ese tiempo en el que se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe y el tiempo actual. Pero sobre todo lo que quiero no es que se queden con esa parte tan a veces agobiante y difícil de lo que está pasando y el mundo y cada vez estamos peor. No. Eso no viene de Dios. Quedémonos, y es lo que vamos a subrayar hoy sobre todo, en una providencia de Dios que siempre va por delante. Y un Dios que escribe recto en renglones torcidos. Y un Dios que siempre tiene y tendrá la última palabra. Entonces a ese Dios le queremos ayudar, a ese Dios le queremos seguir y nos queremos sumar a su plan. Entonces todo con paz y con esperanza, nada de nerviosismos y de miedos que no nos llevan a nadie. Pero sí tomar conciencia de que estamos viviendo tiempos muy parecidos. Entonces me centro en este hecho histórico de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En 1546, Antonio Valeriano, un indígena convertido al cristianismo, culto, discípulo de Fray Bernardino de Sahagún, que estudió en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, se propone escribir la historia de las apariciones. Es lo que se conoce como el Nican Mopohua, que es el documento que se escribió originalmente en náhuatl y después vino traducido al castellano, al español, narrando todo lo que sucedió en esos días, primeros días del mes de diciembre de 1531. Entonces es un documento histórico, lo que viene recogido en el Nican Mopohua. Antonio Valeriano, el autor de este documento, recoge la tradición de todo lo que se dio, entrevista a los protagonistas, hace una labor muy buena de recoger y de entrevistar a las personas. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, creo que se está escuchando, pero bueno. Entonces Valeriano entrevista por ejemplo, una de las personas que entrevista es a un tal Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia, o a veces lo llaman Motolinía,
aquí en México. Fue uno de los 12 primeros misioneros que llegaron a, a la Nueva España, de los 12 primeros que llegaron cuando desembarcaron los españoles. Entonces, entrevista gente que conoce desde antes de las apariciones todo el arduo proceso, no solo de la conquista, sino de la evangelización de ese pueblo. ¿Ok? Y estamos hablando que en ese tiempo también el primer obispo de la Nueva España es Fray Juan de Zumárraga, un personaje que también es importante. Bueno, en ese tiempo, ustedes saben que en 1521 es cuando cae la gran Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, cae a manos de Hernán Cortés y los españoles, y ellos sufren una derrota militar, pero quiero que entren en el contexto de lo que el pueblo azteca está viviendo en ese momento. Se ha dado un choque entre dos imperios, los dos imperios profundamente religiosos, el imperio azteca y el imperio español. Y después de la conquista en 1521, los aztecas pasaron de ser el pueblo conquistador de la zona, el imperio, el que dominaba a otras tribus y a otras etnias, a otras tribus y a otros grupos indígenas que los dominaba, pasó de ser el dominador a ser el dominado. Entonces, algo que fue profundamente humillante para los aztecas. Además, ustedes saben que los españoles trajeron también enfermedades con ellos. La peor de todas fue la viruela, que parece ser que llegó por un esclavo que venía en la embarcación, que venía enfermo, y ahí se contagió. Murió más de la mitad de la población de los indios con esta enfermedad. O sea, perdieron más indígenas por la viruela que por las mismas batallas. Entonces, ellos están en un momento de haber sido derrotados militarmente, conquistados, pero también de estar perdiendo a la gente por esta enfermedad, y ellos están ya en una actitud para lo que nosotros diríamos hoy, fin del mundo, ¿no? O sea, se acabó, o sea, esto ya no tiene sentido. Estaba el pueblo metido en una depresión colectiva. Esto consta por los escritos de la época, muy concretamente lo voy a mencionar más adelante. El obispo Fray Juan de Zumárraga describe claramente la situación tan desastrosa de ese pueblo, o sea, anímicamente incluso, y por lo tanto lo difícil que es poder evangelizar a ese pueblo. Ese pueblo no quería saber, no es que no quisieran saber nada de Cristo, es que no quieren saber nada de nadie, ni de la vida, ni de nada. Entonces, para poder entender un poquito más esto, es muy interesante conocer lo que eran las creencias de los aztecas y las profecías que ellos creían y que misteriosamente se fueron cumpliendo con la llegada de los españoles, para que entiendan por qué se desató esta, esta depresión colectiva. Voy a decirlo muy rápido, pero aunque no tiene que ver en este momento aparentemente con la Virgen de Guadalupe, ya verán que sí, porque así se entiende mejor todo el mensaje que está contenido, especialmente en la tilma, pero no solamente en ese códice que es la tilma de la Virgen de Guadalupe, sino en el hecho de su venida y cómo se presenta a ella. Si no entendemos elementos de su religiosidad, no vamos a poder entender completamente lo que fue la providencialidad de esta aparición. Los aztecas seguían a un dios, primero a un dios, digamos, el más importante, Huitzilopochtli. Él fue el que los llevó a que buscaran ese lugar donde se iba a establecer la gran Tenochtitlán. Él fue el que les, según ellos, ¿no? Obviamente, o sea, según ellos, este dios es el que les indica que han de buscar un águila devorando a la serpiente. Ustedes ya saben la historia de la fundación de México, y fue en el 1325 cuando se funda la Gran Tenochtitlán, en un islote
ahí en el Valle de México, actualmente el Valle de México, donde ellos por fin encuentran, después de andar deambulando de un lado a otro, ahí entre pantanos, se encuentran la serpiente sobre un nopal devorando, donde el águila devorando la serpiente, y entonces ellos ya obedecen a Huitzilopochtli y fundan ahí su ciudad. Ellos, desde ese momento, ellos tienen una teología, por decirlo de alguna manera, que se centra en alimentar al sol. El sol para ellos es una representación visible de Dios, a Él tienen que tener contento, y ellos buscan estar continuamente agradando a ese sol, a esa deidad luminosa. Se consideran hijos del sol, y su gran enemigo es la luna, porque ellos perciben a través de los astros, ¿verdad?, que hay una lucha entre el día y la noche, entre el sol y la luna, y también de esa manera ellos van percibiendo que a lo largo del año hay días en los que parece que el sol se está muriendo, que coincide con lo que nosotros entendemos como el solsticio de invierno, mediados de diciembre aproximadamente, cuando el sol se está apagando cuando los días son cada vez más cortos, más cortos, más cortos, y ante el miedo de perder al sol, que es el que les sostiene, que es su Dios, ellos de ahí sacan, inspirados también en su devoción a Huitzilopochtli, una manera muy sanguinaria, así lo interpretamos nosotros, de estar alimentando continuamente a ese sol con sacrificios humanos, con corazones con sangre, para que ese sol no muera, sino que pueda vivir, y derrotar a la luna, que es ese astro que representa un Dios negativo. ¿De dónde viene esa creencia de un sol bueno y una luna mala? Según ellos también forma parte de sus creencias, la leyenda de los soles, así se conoce, antes de la época en la que ellos se encuentran. En ese momento ellos creen que ha habido antes 4 soles que habían sido destruidos. La tierra había quedado en una total oscuridad, y los dioses, después de que muere el 4.º sol, se reúnen en Teotihuacán, que es una ciudad importante cerca de la Ciudad de México, donde están las famosas pirámides de Teotihuacán. Ahí se reúnen los dioses para que surja el nuevo sol, el 5.º sol, y ellos están esperando que salga un dios todavía más fuerte, ese 5.º sol. Parece ser que ellos creen que en ese momento uno de los dioses se lanza a un fuego, que es de donde debe salir ese sol, un fuego nuevo. Importante ese término, lo vamos a explicar un poquito más adelante, el del fuego nuevo, y se lanza, pero al final por cobardía se retira y no acaba, digamos, de entregarse completamente. Entonces viene otro dios un poco más anciano, él sí se anima, él sí se entrega, él es el que viene siendo elevado a ser ese 5.º sol, pero ese Dios cobarde, que no acabó de realizar el plan que estaba previsto sobre él, al final por envidia, pues también se acaba lanzando al fuego, y entonces ese es el que acaba siendo la luna. El sol es el Dios bueno que se entregó, la luna el Dios malo que anda como queriéndole hacer la lucha al Dios bueno. Entonces de ahí viene todo eso. Esto es importante, luego lo veremos, porque la Virgen de Guadalupe después vendrá a responder a todo esto. Es decir, es maravilloso cómo la Virgen de Guadalupe, en su códice y en todo lo que ella después muestra a los indígenas, viene a evangelizarles a ellos desde sus propias creencias, para llevarlos desde ahí al verdadero Dios y a la fe en Jesucristo, desde sus propias creencias. Por eso también es muy actual estudiar las apariciones de la Virgen de Guadalupe como modelo de nueva evangelización, como modelo de inculturación del Evangelio, ¿no? Ahí donde estás, partiendo de aquello en lo que cree la gente, por equivocado que pueda estar, tienes que empezar desde allí, para desde ahí ir ofreciendo respuestas y traerlos hacia el verdadero Dios y al verdadero mensaje
que se manifiesta a través del Evangelio. Interesante. Entonces continúo. Entonces, curiosamente, en ese solsticio de invierno es cuando estaba declinando ese sol, es cuando ellos, por lo tanto, están tratando siempre de alimentar ese sol. Ya saben por qué es importante lo de alimentar el sol. Ahora, interesantísimo lo siguiente. El calendario azteca, famoso calendario azteca, vaticinaba que 4 siglos después de fundada la Gran Tenochtitlán vendría un gran cataclismo. Hay que entender que para los aztecas el siglo es de 52 años y acabaría ese cataclismo con su civilización. Y si uno saca las cuentas de 52 años, que es para ellos lo que duraba un siglo, multiplicado por 4, son 208 años, pues coincide que la fecha señalada para ese cataclismo es durante la era del quinto sol, cuarto movimiento, 13 caña, que son detalles del calendario azteca, equivale al mes de diciembre, invierno de 1531. Entonces, si en ese 1531 el pueblo azteca se está muriendo por las epidemias que llegaron por los españoles, han sido derrotados por un imperio extranjero, y encima su calendario dice que es exactamente la fecha de su cataclismo, ahora se entiende mejor por qué no hay manera de evangelizar a este pueblo. Eran muy poquitos los que, o sea, Juan Diego sabemos que es uno de los pocos, ¿verdad?, que sí abrazaron la fe junto con su familia, pero no era la mayoría. La mayoría no quería saber nada, nada, absolutamente nada, ni de Jesucristo, ni de ningún Dios, porque para ellos ya la batalla se ha perdido. Entonces, interesante, porque hay una providencialidad. Con esto quiero aclarar una cosa, no significa, o sea, el valor que pudo haber tenido el calendario azteca para predecir esto, no lo vean tanto de esa manera, como entonces el calendario azteca, todo lo que los aztecas pudieron predecir que iba a pasar esto. No, yo lo veo más bien al revés. Yo creo que más bien es la divina providencia la que se adapta a incluso unas creencias en ese momento todavía muy, por así decirlo, paganas, para desde allí incluso saber ser una respuesta a esas creencias incompletas, paganas, también un poco equivocadas, y desde ahí llevarte a Dios. O sea, es Dios el que baja hacia nosotros, hacia nuestra humanidad, hacia nuestra fragilidad, se abaja y desde ahí nos lleva. Entonces, es la providencia la que sabe que esta fecha es importante, es la providencia la que sabe que este pueblo en este momento está esperando una respuesta y sorprende, porque lo que ellos esperan es que todo se acaba y lo que viene a decirle a Dios es no se va a acabar. Lo que pasa es que efectivamente lo que tú has vivido hasta ahora sí se va a acabar, pero para que empiece algo nuevo y mejor, no como tú pensabas que se iba a acabar. Interesante. Hagamos las relaciones también con lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Que por cierto, paréntesis, no, que nadie se le quite la paz. A veces pseudo profetas que te vienen hoy también a decir que se acaba el mundo y que todo está fatal y que ya no, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Sí, vienen cambios, sí, cambios duros, sí, difíciles, retos, pero Dios está aquí y va a seguir estando. Lo importante es que estemos con Él. O sea que no, esas personas que se ponen demasiado nerviosas por tantas cosas que ven que no están bien y que no. Dios no quiere que perdamos la paz. Dios quiere que nos abandonemos todavía más en Él, que sigamos confiando en Él y luego que ayudemos a otras personas también a que vayan conociendo el verdadero Dios que es amor y que quiere nuestro bien, pero hemos de ayudarle. Bueno, sigo, paréntesis. Entonces, el mes de diciembre además es importante para los aztecas porque, por lo que les digo, es el solsticio de invierno, es cuando el sol se está apagando y es cuando más ellos están tratando de ofrecer esos sacrificios para que el sol no muera. Coincide además con esta fecha tan importante que era para ellos la predicción de un cataclismo tremendo,
Pero es que además es cuando ellos celebran la ceremonia que se llama el Panquetzalistli o algo así. Perdonen que yo no soy experto en náhuatl, a veces no sé cómo pronunciar estas palabras. Pero es una fiesta, más que una fiesta, es una ceremonia, es un tiempo que tiene mucho parecido. Él era la más importante de los aztecas, lo equivalente a la Pascua para los judíos y los cristianos. Por eso lo del fuego nuevo, hay unas relaciones también muy curiosamente, ¿no? O sea, el fuego nuevo que ellos hacían y de donde supuestamente renace ese Dios, pues también nosotros hacemos algo muy parecido en nuestro domingo de resurrección, cuando de ese fuego nuevo sale la luz de Cristo, que es la que derrota las tinieblas. O sea, vean cómo hay elementos que nosotros también coinciden, ¿no? Las creencias y facilita que después esas coincidencias se prestan para que se pueda dar esa evangelización de los indígenas y de lo que ellos ya creían para que lo lleven, lo orienten hacia el verdadero Dios, ¿no? Bueno, en cuanto a los sacrificios, ese es otro tema también interesante. Los aztecas creían que la manera de alimentar a ese Dios era con sacrificios humanos. Entonces, pues en esas fechas era una cantidad de sacrificios y pues era literalmente a la víctima se le colocaba sobre un altar, que le suena, ¿no? La víctima sobre un altar, se arrancaba el corazón de la persona y se le ofrecía, ¿no? A ese sol para que no muera. Luego el cuerpo sin el corazón, porque eso se hacía eh, sobre una parte alta, tipo como de pirámide. Esos cuerpos eran arrojados hacia abajo y luego pues efectivamente practicaban lo que podemos llamar nosotros canibalismo, es decir, se comían literalmente la carne de esa víctima también como para una manera de ellos entrar en contacto con esa ofrenda y entrar en contacto con ese Dios que quieren que no se muera. Para nosotros nos parece algo grotesco, algo horrible, y lo es. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, simplemente para que sepamos que hay alguien que le abrió el micrófono. Pero interesante porque 1500 años antes, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo está pronunciando ese discurso en Cafarnaúm, que está recogido en el capítulo 6 de San Juan, él dirá, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Y la gente se escandalizó, ¿cómo que comer tu carne? ¿Cómo? O sea, es decir, hay unas relaciones también que favorecerán lo que ellos estaban viviendo equivocadamente en la necesidad de un sacrificio, en la necesidad de comer la carne de la víctima, pues ese era Cristo, no tú o este prisionero el que vamos a sacrificar, es Dios mismo el que se hacía hombre para ser él el que se sacrifica, pero ven cómo misteriosamente hay una relación entre ese rito tan difícil de entender en nuestros tiempos, de cómo ellos trataban de satisfacer y de agradar a ese Dios con esos sacrificios humanos y lo que nosotros después también creemos que es la Eucaristía, que es el sacrificio del mismísimo Hijo de Dios, donde nosotros a través de la Eucaristía estamos literalmente comiendo el cuerpo de Cristo, que es su carne la que entonces la evangelización aterrizó en un pueblo que obviamente necesitaba conocer al verdadero Dios, pero parte y tiene relaciones íntimas con elementos fundamentales de nuestra fe. Entonces, bueno, esto a mí me parece muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque podemos entender ahora cuando pase a explicar un poquito ya más a la Virgen de Guadalupe la providencialidad de su mensaje para ese pueblo y el modo como Dios busca. Para Dios todos los detalles son importantes, incluso los detalles donde podemos estar equivocados, también para Él son importantes, porque a veces ese error es precisamente por ahí donde puede venir la puerta para poder llegar a la verdad. Esa dificultad se convierte en una oportunidad. Siempre, Dios siempre busca que las dificultades se conviertan en oportunidades, que los errores después se conviertan en aciertos, pero partiendo de nuestra realidad, partiendo de lo que tenemos entre manos.
no hace un borrón y cuenta nueva. Bueno, seguimos. Entonces, además, ya con esto concluyo de la parte histórica, pero me parece muy interesante para entender la provincialidad de Guadalupe. Había una leyenda entre los aztecas de la segunda venida de Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. La serpiente emplumada es misteriosamente es interesante porque serpiente refleja la tierra, se arrastra por la tierra, emplumada, cielo. Entonces es un dios que reúne lo terrenal y lo celestial, lo material y lo espiritual, por así decirlo, lo humano y lo divino, por así decirlo, ¿no? Le suena con el misterio también de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, unión de lo humano, la serpiente, y lo divino, las alas. Entonces, este Dios, Quetzalcóatl, en la creencia de los aztecas, es el que se opone a los sacrificios humanos tal como se estaban haciendo. Por lo tanto, al modo como ellos creen que el Huitzilopochtli les pide que se salve al sol. Entonces promete, él se va los deja, según ellos, según sus leyendas, ese Dios huye hacia el oriente. Interesante también lo del oriente, que para nosotros también es muy importante todo el tema de hacia el oriente, y dice que volveré, pero volveré. Y cuando vuelva, volveré desde el oriente, desde el este, ¿no? Curiosamente, ¿desde dónde vienen los españoles cuando llegan? Pues vienen desde el este, porque desembarcaron en el puerto de Veracruz, las costas de Veracruz. Y en uno de los códices aztecas viene representado a ese Huitzilopochtli que algún día volverá. Curiosamente, fíjense cómo lo representan en ese códice. Lo representan como un hombre vestido de negro, barbado y con un casco dorado y una cruz. O sea, impresionante que haya habido un códice azteca que representara así a Huitzilopochtli. Bueno, pues cómo llegan los españoles cuando desembarcan en las costas mexicanas, que por cierto, según los historiadores, era Viernes Santo. Cuando ellos desembarcan era un Viernes Santo. Estaban vestidos de negro porque era un Viernes Santo cuando ellos desembarcaron, en el año de 1519, la fecha que tenían los aztecas para ese desembarco era el 1 Caña, que equivale a 1519, y así llegó Hernán Cortés vestido de negro. Llegaron todos vestidos de negro con sus cascos, con sus barbas, y dijeron, Huitzilopochtli ya volvió, ¿no? Bueno, en fin. Total, vean cómo se están dando providencialmente, misteriosamente, unas coincidencias que a los aztecas les están haciendo pensar que sus profecías se están cumpliendo. De alguna manera sí se están cumpliendo, pero no como ellos al final interpretan que se están cumpliendo. No se están cumpliendo para que todo se acabe, sino para que se pueda dar algo todavía mejor, ¿no? Y eso sí, a través de una purificación y de un sufrimiento, que eso no se lo libraron, pero ven como cuando parece que se están cerrando todas las puertas, Dios va por delante y Dios siempre está tratando de darnos una nueva esperanza para algo que no solamente es igual que lo que teníamos antes, sino que sea todavía mejor. Y eso se dio a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, ahora sí pasamos a entender propiamente lo que es en lo que sucede. Pues ustedes saben, los primeros días de diciembre, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, perdón, el náhuatl, que curiosamente significa el águila que habla, o águila mensajera, que también es interesante ese término de águila, después lo explicaremos más. Entonces él iba, esos días iba a su catequesis, sabemos la historia, a un sábado a Tlaltelolco a recibir su catequesis, y escuche, pasando al ladito del Cerrito del Tepeyac, escucha unos cantos celestiales que le llaman la atención, y yendo a escuchar de dónde viene esto, se encuentra con la Santísima Virgen, y ve flores en ese cerrito. Es muy interesante porque para los aztecas
tanto los cantos como las flores son señal de verdad. Entonces Juan Diego, ante ese hecho insólito, se está encontrando con la verdad. Por los cantos y por las flores, lo que ella ve en esa mujer, que no sabe quién es, está rodeada de verdad. O sea, eso le tuvo que haber tranquilizado a él, porque está rodeada de los signos audibles y visibles de lo que para ellos significaba la verdad. Y ella se presenta como la verdadera Madre de Dios por quien se vive. Pero fíjense, de nuevo, o sea, lo que en este momento es un acontecimiento solo entre María y este pobre indito Juan Diego, buena gente, me lo imagino, pues San Juan Diego, ¿verdad? Qué buena persona tuvo que haber sido él. O sea, la trascendencia de este hecho. O sea, a veces no nos damos cuenta incluso lo que sucede en nuestras vidas, cosas que está haciendo Dios con nosotros y nosotros con Dios, no nos damos cuenta que a través de este hecho, que para mí es a lo mejor importante y necesario, pero la trascendencia de lo que Dios además quiere hacer a través de mí para bien de otras personas. Entonces él en ese momento ni se imagina. La Virgen sí lo sabe. Dios siempre va por delante. Quédense con esta frase continuamente, queridos amigos de Mater Fátima, que la Virgen siempre va por delante. Dios siempre va por delante. Dios ya sabe lo que tiene que pasar. Dios ya sabe lo que debe suceder. Tenemos que confiar en que el plan de Dios se va realizando, nosotros nos vamos sumando y lo importante es eso, que sigamos sus instrucciones, ¿no? Bueno, pues eh, quisiera leer algunas de las frases más importantes en este momento para pasar rápidamente a lo que significa ese códice para responder a las... Sé que se me está acabando el tiempo, pero no se preocupen. Voy concluyendo ya y voy explicando más cosas de lo que es propiamente ya el códice de la Virgen. En el número 14 del Nican Mopowa subrayo simplemente algunas líneas. Juanito, Juan Dieguito, ¿no? El cariño maternal de María que se acerca a este hombre a inspirarle confianza. En el número 28, sábelo, ten por cierto, hijo mío. La palabra hijo es continua, se repite muchísimo. Una de las dimensiones, la dimensión que más se subraya en las apariciones de la Virgen María es su maternidad. Y ustedes que están en este grupo de Mater Fátima, ¿verdad? Subrayó la palabra mater, es decir, en Guadalupe María viene a confirmar lo que la Iglesia en otro 31, pero no en 1531, sino en el 431, en el concilio de Éfeso, proclama dogmáticamente que María es Madre de Dios. Entonces eso que se proclamó dogmáticamente en el concilio de Éfeso, que es el primer dogma mariano y es el más importante de todos porque de ahí se derivan todos los demás dogmas que hablan sobre la Santísima Virgen, en Guadalupe ella viene a reafirmar, empieza por allí. Soy tu madre, soy la madre de Dios, pero también soy tu madre. Soy madre de Dios y madre tuya. Por eso a Juan Diego le dije, hijito, hijito, soy tu mamá. Entonces hoy también escuchen las palabras de la Virgen de Guadalupe que en los cataclismos que haya en tu vida, en las cosas que te tienen desanimado, en las cosas que parece que van de mal en peor. Aquí está la Virgen diciendo, no estoy yo aquí que soy tu madre, no soy yo aquí que soy la madre de Dios, que también soy madre tuya, que no te das cuenta que yo soy la primera interesada en lo que a ti te conviene, en lo que tú necesitas. Fíjate de mí, confía en mí. Si te tomas de mi mano, no va a salir quizá las cosas como tú quieres que salgan, pero van a salir lo mejor posible y van a salir mejor de lo que saldrán si lo haces tú por tu cuenta. Entonces este es un mensaje muy importante. Ahí se presenta en el número 28 el Nican Mopowa, dice así, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. O sea, yo, y aquí Juan Diego ya es un converso, pero este mensaje será también para todos los no conversos que siguen creyendo en dioses de un tipo y otro, y dioses que han fracasado, y dioses que han perdido, dioses que están a punto de morirse, el famoso quinto sol. Yo soy la madre del Dios por quien se vive, yo soy la madre del Dios que ha creado el cielo y la tierra, o sea, y yo soy su madre y también soy tu madre.
Fíjense esta relación entre la maternidad de Dios y la maternidad de todos los hijos de Dios. Por eso es muy interesante que María viene a responder de una manera personal a cada uno de sus hijos, pero de manera colectiva a todo un pueblo y a todo el mundo. Entonces, ella pide, ustedes lo saben, que ahí se le construye la iglesia, una capillita. ¿Para qué? Para dar consuelo, de nuevo su maternidad. Todo este mensaje desborda rasgos de una dulce maternidad, donde dice, porque ahí les escucharé su llanto, número 34, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo. Otro dato muy importante, María en todas sus apariciones, pero muy especialmente aquí se nota, siempre sometiéndose a la autoridad de los legítimos representantes de su hijo, los obispos. Siempre. Y veremos que Fray Juan de Zumárraga pues inicialmente no cree y cree que Juan Diego está diciendo mentiras o que es un iluso y duda. Y a veces la iglesia, pues sí, somos humanos y a veces somos un poquito lentos y a veces institucionalmente también podemos ser un poquito más lentos, pero cualquier movimiento que aparentemente venga de Dios, que te lleve a alejarte de la iglesia, no viene de Dios. Y la Santísima Virgen siempre, lo que es ella, la Madre de Dios, es hermosísimo como ella es la primera que se somete al ritmo y a las decisiones, poco a poquito, de los representantes legítimos de la iglesia, de los obispos, de sus sacerdotes en comunión con los obispos. Entonces, a veces también tenemos que ser muy humildes cuando ay, es que la iglesia está muy mal, ay, es que la iglesia ya no, mejor yo creo por mi cuenta. Pues eso fue lo que hizo el señor Lutero y te conviertes en protestante cuando empiezas a creer cosas por tu cuenta al margen del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces aquí también subrayo estos elementos, porque a veces nos podemos confundir mucho cuando vemos que las cosas están mal, incluso a veces, pues sí, también humanamente dentro de la iglesia, porque estamos en una iglesia que es formada por humanos y pecadores y nos podemos desesperar o desanimar. No, eso no viene de Dios. Como en cualquier familia, las soluciones se buscan en familia y dentro de la familia, no fuera de la familia. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, no les quiero ir directamente ya a lo que representa entonces ese códice. Pues ustedes saben, Juan Diego, la historia no la voy a repetir, la conocen. Va con el obispo no le cree, el baile le dice a la Virgen que no le cree, la Virgen le dice, ven mañana, te voy a dar un signo para que se lo lleves. Se enferma su tío, no va el día que iba a ir, el tío le dice, vete a buscar un sacerdote que me estoy muriendo. Le saca la vuelta a la Santísima Virgen para pasar por otro camino, a la Virgen va y se le cruza en el camino y le dice esas palabras tan hermosas, ¿verdad? No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Acaso no estás en mi regazo? O sea, unas palabras de consuelo, pero también de autoridad como buena mamá, ¿no? O sea, como diciéndole, o sea, ¿por qué estás dudando de mí? Y entonces lo envía y le dice que suba por las flores, que recoge en su tilma, desde la cima del Tepeyac, y se las lleva al obispo. Sabemos la historia, y cuando ese 12 de diciembre, cuando abre su tilma y caen esas flores, pues ahí se manifiesta esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que queda plasmada en la tilma, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa imagen? ¿Qué le dijo a los indígenas cuando ellos la vieron por primera vez? En primer lugar, los colores que viste la Virgen. Ella viene vestida en esa tilma como mujer noble, como una emperatriz. El color azul verdoso de su manto es propio del emperador. Entonces ella se presenta ya, o sea, ellos por los ojos están recibiendo la catequesis de su vida en la tilma de la Santísima Virgen. Tapizado de estrellas, entonces, ¿qué significa? Está vestida del cielo, o sea, ella es una emperatriz,
pero es como una diosa, ¿no? Está revestida del cielo, pero además tiene un vestido, el vestido que lleva debajo del manto, que es de color rosado con flores. Por lo tanto, ella es de la tierra, pero revestida del cielo, ¿no? Entonces, además, esas flores que tapizan su vestido, como les digo, las flores son signo de verdad. O sea, aquí hay algo verdadero. Bueno, sigo, porque quiero decir una cosa que es muy importante, pero lo digo más adelante. La tilma era siempre indicativo de la condición social también de los indígenas. Juan Diego seguramente, pues sí lo sabemos, tiene una tilma muy, muy sencilla, lo cual también dice que originalmente proviene de una condición sencilla, pero el hecho de que la Virgen le plasma su imagen en su tilma, a él lo está ennobleciendo. Solo los nobles podían llevar tilmas decoradas. Entonces, el hecho de que sea la Virgen la que le decora a Juan Diego su tilma es muy parecido a lo que sucede en el sacramento del bautismo, cuando somos revestidos de Cristo, revestidos de una dignidad que nosotros solos no podemos procurarnos, pero que nos viene dada por pura gratuidad, por puro amor. Entonces, hemos sido dignificados a la altura de esos ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, la tilma también es una señal de tomar algo sencillo y elevarlo, ¿no?, hacia Dios, el hecho de que se haya plasmado en esa tilma. Luego, el ángel que está debajo de la Santísima Virgen es esa águila, que también Juan Diego, recuerdan por su apellido, es el águila que habla. También para los católicos, para los creyentes, para Fray Juan de Zumárraga, pues representa también ese cuarto evangelista que es San Juan Evangelista, que lo representan con el águila, y por eso hay una relación entre Juan Evangelista, que además fue el que cuidó a la Virgen, ¿verdad? Después de Jesús le encomienda a Juan, ahí tienes a tu madre al pie de la cruz, y ese Juan Diego, que es el águila, que ahora está trayéndole al obispo el mensaje de la Virgen, ¿no? Hay otra relación que también fue importante para el obispo Zumárraga. Pero el rostro del ángel debajo de la Virgen es un rostro de una persona madura, no anciana, pero ya con una cierta sabiduría. Para los aztecas es también un signo de alguien sabio. O sea, alguien sabio es quien está sosteniendo a la Virgen. El ángel está tomando con una mano el manto que representa el cielo y con otra mano el vestido que representa la tierra. De alguna manera está en ella, está sosteniendo el ángel, en ella se está uniendo el cielo y la tierra. En este mensaje se está reconciliando lo que para ellos siempre estaba en combate, el sol y la luna, la luz y la oscuridad, los opuestos que están luchando. En ella se reconcilian los opuestos, en ellos se encuentra la unidad, se encuentra la concordia entre el cielo y la tierra. Ella viene a traer paz, ella viene a traer unión, no división. O sea, entonces ellos ven eso, y eso también es un elemento de su evangelización. Es una doncella, por el cabello sabemos, y sobre todo porque está liso, es como llevan el cabello las mujeres vírgenes, pero al mismo tiempo está esperando por el listón que tiene sobre su vientre. Ese listón es de la mujer embarazada, es de la madre. Entonces ahí también es la catequesis de una madre virgen, lo cual es nuestra fe, una virgen madre, tal como también fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, una doncella con su pelo liso hacia abajo, que es virgen, pero está encinta porque tiene la cinta negra sobre su vientre. En el vientre está la flor de jazmín de 4 pétalos. Es la única flor de jazmín que está en todo su vestido. Lo tiene sobre el vientre, justo donde la madre que está esperando, pues el punto donde está esa criatura que lleva en su vientre. Esa flor es la flor solar, signo de la divinidad. Por lo tanto, que en esa tilma, al ver esa florecita de 4 pétalos, lo que está señalando es que soy virgen y soy madre, pero no solamente madre, soy madre de Dios, o sea, del sol, que nunca va a morir, que es el Hijo de Dios. O sea, es impresionante la catequesis sin palabras, tan solo con los signos propios de lo que los
aztecas creían para poderles decir quién es ella y quién es él, porque todo lo que dice María es para Jesucristo, es para creer en Jesucristo, como por eso San Luis María Griñón de Montfort y sus mismas, la consagración a la Santísima Virgen, todo lo que ponemos en manos de María es para Jesús, y todo lo que viene de Jesús viene a través de María, ¿no? Entonces, ella no es el fin, ella es la mediadora para poder reconciliar el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Ella es el lugar de encuentro de Dios y el hombre. Es María el lugar de encuentro y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. El lugar de encuentro entre Dios y el hombre sigue siendo María, y concretamente el seno de María. Impresionante, ¿eh? El seno de María. Una doncella en el vientre de la flor de jazmín, ya lo comenté. Ella es la madre de Dios por quien se vive, y eso que le dijo a Juan Diego vino reflejado en la tilma, ¿no? Ella dará a luz al verdadero sol, al verdadero Dios que ya no va a morir. Las flores que están en su vestido representan la verdad, pero también hay unas flores que son las que más adornan, son las de mayor volumen, digamos, que tienen, son como si fueran unos montículos, pero con un tallo. El tallo es como si fuera un río. Y los montes son los lugares de Dios, también muestran lo que es la civilización, es decir, esa madre de Dios que unifica el cielo y la tierra, que es madre de Dios, pero también soy tu madre, por eso me dirijo a ti como Juan Dieguito, hijito mío, y eso es un mensaje para todo el pueblo. A través de ella no se va a acabar todo, se va a dar una nueva civilización, se va a crear algo nuevo, algo mejor todavía. La Virgen también, además de las flores que la visten y que también es un signo de verdad, ella está en una postura con las manos unidas. Para nosotros cristianos eso significa que está rezando, y efectivamente está rezando. Para los aztecas, esas manos juntas y la rodilla ligeramente inclinada, como la tienen en la imagen de Guadalupe, es una señal de una danza. Ella está danzando, y para ellos, para los aztecas, también eso es muy importante. Significa que María es el signo de la armonía, de la verdad, porque son esos cantos, esa danza y esas flores. Yo soy la madre del verdadero Dios y este mensaje es verdadero, ¿no? Es toda una catequesis para los indígenas lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe. El medallón que lleva en el cuello, además tiene una cruz, lo cual también es importante para tanto los españoles como para que los indios puedan abrazar. Eso significa que ella es la madre de Dios, pero ella está consagrada a su hijo. O sea, ella está consagrada a su hijo. Es la madre de Dios, pero ella es hija también de alguna manera de Dios. Ella no es la diosa suprema, ella es la madre de ese Dios, pero ella también está consagrada a ese Dios. Interesante cómo a través de estos signos ella va comunicando el mensaje, pero no con categorías propias de los españoles, sino con las mismas categorías de los indígenas. Interesante. Y bueno, creo que con eso ya tenemos materia suficiente. Concluyo ya. Ya se me acabó el tiempo, perdón. Y dejaré unos 10 minutos todavía de preguntas para los que quieran perseverar. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, se habla de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Una gran señal apareció en el cielo. Cuando Fray Juan de Zumárraga ve a la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, dice: Madre Santa, esta es la mujer del Apocalipsis, esta es María. O sea, María en ese códice habla también a los legítimos representantes de su iglesia, de la iglesia de su hijo, para que ellos entiendan quién es, pero también con ese mismo códice habla a los indígenas para que ellos también entiendan quién es. Y en ella, que además es mestiza, en ella se está dando la reconciliación entre estos dos pueblos enemigos. Ella es mestiza, significa que también es
tiene sangre de alguna manera o sea, de ese pueblo, así se presenta, morenita, pero también con esos rasgos, y sabemos por la historia de la conquista que no, que los mestizos, los primeros mestizos a veces eran rechazados incluso por sus mismos padres, porque, y ella viene a abrazar esa fusión, porque es la fusión de lo que nosotros también somos cuando Dios, lo humano y lo divino que hay en nosotros. Entonces, viene a abrazar nuestra condición humana, débil, a veces con historias no muy bonitas, pero viene a abrazarla, viene a dignificarla y viene a elevarla. Fray Juan de Zumárraga escribe que, por cierto, a él lo nombraron obispo de la Nueva España un 12 de diciembre, de, un 12 de diciembre, no sé si tengo por aquí el año, pero bueno, fue un 12 de diciembre cuando le encargaron desde allá a España que se viniera a ser el primer obispo de estas tierras. Qué casualidad, ¿no? Creo que fue del año 1527, no, 28, 29, no me acuerdo, pero por ahí fue cuando luego ya llegó a las tierras de México. Bueno, conclusión, la Santísima Virgen es nuestra madre y así como pasó en el siglo XVI, en esos tiempos tan convulsos, tan turbulentos, en ese cambio de época, con tanta incertidumbre, con tanto aparente catástrofe y tanto desorden y tanta cosa, ella vino a traer paz, vino a traer esperanza, vino a decir no se preocupen, sí, tendremos que sufrir un poco, tendremos que cambiar nuestros planes, pero confíen en mí y confíen en mi hijo, ¿no? Pues hoy nos viene a decir lo mismo. Entonces no tengan miedo cuando a veces ven el mundo que está muy vuelto al revés y patas arriba y confundido. Estos son tiempos para ser más creyentes que nunca y para ser fuente de unidad, no de división, unión con Dios a través de la Santísima Virgen y unión entre nosotros.